Hola, hoy estamos con Iván Castiblanco y Erika Díaz en la exposición de Cruces en Ambientes Controlados. Hola Iván, hola Erika, ¿cómo están? Hola Cami. Hola Cami, ¿cómo estás? Súper. Bienvenidos a la galería, bienvenidos a Medellín. Cuéntenos un poquito de esta exposición que tenemos hoy acá. ¿Qué vamos a ver? Bueno, esta es la unión de los procesos creativos que tenemos en tanto Erika y yo. Digamos que es una manera de hacer un archivo y una evaluación de muchos procesos de nosotros y de nosotros como pareja. Y bueno, está aquí en cierta medida pues parte de esos procesos y bueno, eso es como ese cruce. Cuando estábamos pensando en el título de esta exposición salieron muchas ideas y aparecieron finalmente Cruces en Ambientes Controlados. ¿Por qué hablamos de los cruces acá? Porque pues cuando estábamos pensando los nombres y todo eso tratábamos de encontrar un punto de encuentro de los dos. Entonces, ¿cómo podíamos llamarle a ese punto de quiebre o a ese punto o a ese hallazgo de donde se encontraban las dos obras o los dos procesos de cada uno? Hablemos de cómo iniciaron ustedes en el mundo del arte. ¿Cómo empiezan a producir? ¿Qué los motivó a producir o a volverse artistas? Bueno, pues en mi caso, pues viene desde muy pequeña, entonces sobre todo era una conjunción con la escritura, entonces yo trataba de buscar cómo materializar lo que escribía, cómo a partir de materiales encontraba pues una realidad en lo que escribía. Ese fue como la manera en que llegué al arte y en los resultados fue como que me fui quedando hasta encontrar pues varios procesos o varias cosas que me llevaron o que me tienen todavía acá. Bueno, yo siempre quise ser arqueólogo y desde muy pequeño he estado excavando, he estado recolectando, he estado archivando. Eso es algo que he hecho pues innato desde muy pequeño, o sea, antes de tener pues esa memoria próxima que tengo ahora. Y entre todos esos hallazgos entendí que el arte era una herramienta o me podía permitir seguir haciendo esos hallazgos, seguir jugando a ser arqueólogo, pero que ahora lo podía hacer a partir pues, de los lenguajes del arte. Entonces yo vengo haciendo esto desde muy pequeño, o sea, desde muy pequeño sigo haciendo lo mismo, sigo excavando, sigo elaborando objetos a partir de esas cosas que empiezo a hallar y dándoles unas lecturas, dándoles unos relatos con las cosas que me iba encontrando o los lugares donde iba habitando, porque de golpe viene de un evento donde desaparece un lugar muy querido para mí y yo decido excavarlo siendo muy niño. Y con el tiempo ese mismo lugar hace parte de como esa obra primigenia, esa primera obra que tiene pues ese carácter de instalación. Pero pues si la pusiera en una data, tendría que ponerla desde los 11 años hasta el momento de hoy. Hablemos de los materiales. Los materiales son muy importantes en esta exposición porque tenemos materiales muy poco convencionales. Entonces, en tu caso tenemos ¿tú cómo llegas a la porcelana? Bueno, ese proyecto pues viene de una historia muy personal, entonces parte de esos objetos que estaban en la casa de mi abuela o esos objetos que encontraba, porque yo acompañaba mucho a mi abuela a casas de sus amigas y eso, y siempre encontraba como esas vajillas, esas teteras, esas porcelanas que estaban siempre en los muebles o en lugares muy específicos y pues me inquietaban mucho, entonces siempre era como no se puede uno acercar o no puede o incluso me pasó que varias veces rompí alguna y entonces con colbón trataba de pegarla y de armarla para que no se notara pues eso, pero siempre era ese objeto como que me causaba demasiada curiosidad porque era una representación pues de una
escena cotidiana, pero también era cosas que contaban historias de cómo las habían conseguido, porque muchas pues no eran de acá, sino se traían. Y digamos en mi caso, mis tías que llegaban de Italia o algo así, se las traían a mis abuelos o estaban en mi casa, entonces siempre eran esos objetos que no se podían tocar o que se usaban cuando llegaba alguien a la casa, o sea, siempre eran para... Sí, como para... digamos, siempre o lo empecé a tomar como la manera de vestir la mesa o de vestir la casa, que se vestía para un momento especial o para un visitante especial. Entonces, luego pasó que esas piezas pues ya no empezaron a importar tanto, ya era como mi abuela con los años, justo fue así las primeras, fue como yo no, pero ¿qué es esto? Luego ya las encontré como en unas cajas guardadas y lo que le pregunté como que esto se puede usar o entonces me dijo sí, si quieres cógelas o úsalas, pero no entendía por qué. Entonces ahí fue como que, wow, ya las tengo, ya las puedo usar, pero yo empecé o sea, mi trabajo no parte de romperse, sino lo que yo hago son cortes específicos para unos ensambles que me interesa ponerlas en la cerámica. Entonces, como encontraba que este material, como la cerámica, se podía combinar con la porcelana y cómo llegaba a ponerse o a cambiarse de lugar o a contraponerse toda la idea de lo que podía hacer esas piezas. Y en tu caso, Iván, ¿cómo llega la alfombra? Bueno, la alfombra llega en un método que suelo usar en mis obras y es que parto de un lugar real. O sea, es decir, en esa suerte de arqueología o en esa necesidad de excavar, siempre suelo de retirar o excavar, sea una herencia, sea una biblioteca, sea un lugar común para el hogar. Y en la serie Las Alfombras, en los hiponemas, se llaman hiponemas. Hiponemas es un texto después de escrito. En griego es eso, es después de la memoria, es conmemorar la memoria. Entonces, levanto, excavo ese lugar común y desarrollo un relato de infancia. ¿Por qué un relato de infancia? Porque el espectador, al sentirse en un objeto de infancia, puede elaborar a partir de su propia experiencia, su propio relato y completa la obra. No depende de mí una obra totalmente escrita, sino yo hago un primer texto y es el espectador el que hace el segundo texto, el hiponema. Y la completa como... La completa toda de su propia experiencia. Porque el oso es el juguete universal. El oso no tiene género, no tiene edad, no tiene nación. Entonces me hace, o sea, es como el habitante ideal para que el espectador se pueda asumir a partir de su propia experiencia, además siempre lo está recibiendo. Está en con los brazos abiertos. Bueno, hablemos de una pieza que es importante para esta exposición. Cuando empezamos esta exposición yo les dije que quería que hicieran una pieza conjunta. Hablemos de esa pieza conjunta. Ok, esa pieza se llama Objeto Básico Sin Referente. Son dos sillas que se intercambian, que hacen una intersección y es prácticamente un dibujo. Y son las sillas que han estado en nuestros talleres desde el inicio. Hemos tenido estas sillas desde el inicio. ¿Ustedes en qué momento deciden empezar a tener taller conjunto? No sé. Hace mucho tiempo. Muchísimo. Claro, cuando conocí a Iván, él tenía su estudio y luego decidimos tener un taller conjunto, pero hace muchísimos años. ¿Y eso ha vinculado la práctica de ustedes? Porque digamos que cuando empezamos a hablar, sí, cada uno tiene una práctica distinta, cada uno tiene un cuerpo de trabajo distinto y incluso creo que... espacio separado. Creo que no habíamos hablado de eso. Lo hablamos en el primer momento de empezar la exposición, que ustedes no habían visto como ese punto de cruce tan evidente en su obra. Exactamente, es un punto de cruce. Sí. Y también cabe notar que es la primera vez que hacemos el ejercicio de estar los dos juntos en una exposición. Sí.
sí tenemos un lugar común en los estudios y es las 2 sillas y la mesa, Sí. que están fuera de los 2 estudios de los 2. Nosotros siempre tenemos un área común. Sí, tenemos un área donde nos encontramos y ahí como, no, nos encontramos para almorzar, labores cotidianas, como desayunar, bueno, de tomarnos un café y justo esa silla, tenemos 2 sillas y esta pieza es la copia de esas sillas del taller. Entonces, Y son, o sea, son sin relleno, son solamente la estructura. ¿Y por qué la estructura? Porque lo pensamos como una especie de signo ortográfico. Okay. Son como una especie de entre paréntesis, entre comillas, que encierra la idea de la exposición. O sea, realmente el trabajo en conjunto no es esa pieza. El trabajo en conjunto es la exposición completa. O sea, es todo el trabajo que hacemos, que elaboramos, porque todas las piezas las elaboramos juntos prácticamente desde el inicio, aunque cada uno tenga su proyecto, pues siempre están dadas antes de salir, entre nosotros hacemos una especie de curaduría. Y hacemos un ejercicio de qué opinas, cómo ves esto, sin que interfiera o que induzca a que cambien cosas. Es como cada uno entender por qué llegó a sus materiales o por qué pasaron esas cosas o por qué llegó esa forma a incorporarse en la obra. Bueno, hablemos de cosas más rutinarias o más rápidas. ¿Cuál es la rutina de ustedes cuando llegan al taller? Empezamos muy temprano. Yo, por ejemplo, me despierto muy temprano. Entonces, desde que me despierto, estoy hablando de 4:30, 5 de la mañana, yo me despierto a leer y ya luego, pues, vivimos juntos. Entonces, gracias. No. Entonces, una vez llegamos al estudio tipo 7 de la mañana, Sí. Yo hago el café, Erika riega las plantas. Sí. Es como un segundo hogar. Sí. Sí. Para nosotros es nuestro estudio. De hecho, es el primero. Catedral. Ah, es el primero. Nosotros decimos la catedral. La catedral. ¿Y por qué? Es un lugar muy sagrado para nosotros. Es como donde pasan muchas cosas, donde es muy sagrado, donde se concentran las ideas, donde se concentra toda esa intimidad del ser artista o de ser cada uno. Está ahí muy sagrado y muy cuidado. Es un lugar que cuidamos demasiado. Entonces, para nosotros es la catedral. Y terminamos, y al terminar siempre dejamos la catedral impecable. O sea, pristina. Pristina como el cubo blanco. Ajá. Bueno, hablemos de otro tema que a mí me parece muy chévere y es pensar la carrera como artistas, la expectativa con la que iniciaron al punto de hoy. ¿Cómo lo ven? Bueno, si quieres inicia tú porque ya cuento por qué. Aún no logro encontrar en qué momento comencé o en qué momento estoy. O sea, es decir, siempre lo he hecho. Y siempre ha estado en la misma dinámica, o sea, lo que yo te contaba. Yo hago esto desde hace mucho y siempre ha sido igual, con la misma pasión, con el mismo interés, con los mismos planteamientos, con más preguntas cada vez, de pronto un poco ya más chocho, más viejo, pero con la necesidad de seguir excavando. Evidentemente pues ya no puedo hacerlo como antes, pero la claridad, digamos, en cuanto a la limpieza, en cuanto a ir acumulando experiencias, es lo que me enriquece. De hecho, si me preguntas como una expectativa es pues seguir archivando experiencias al máximo, poder viajar, poder seguir excavando, poder ir recolectando e ir llenando esta catedral, ir llenando nuestro estudio, nuestra colección y pues irla nutriendo. Yo creo que va más ahí que el pensamiento de para dónde iría como artista. Y en tu caso, pues, expectativa inicial versus a cómo están hoy. No, la expectativa, bueno, o sea, lo que pasa es que, claro, yo conocí el mundo del arte también gracias a Iván, porque pues lo conocí cuando estaba en la universidad. Entonces
porque él me vinculaba a sus procesos y me invitaba a sus muestras, entonces pues la expectativa fue siempre muy grande y digamos el proceso siempre lo he tomado muy tranquilo, digamos como que no tengo afán. He conocido muchas cosas pues al tener una relación juntos, pero he tratado como de ser muy juiciosa con mi trabajo, con ser muy dedicada, con entender muy bien qué es lo que quiero y cómo quiero resolver las piezas, más que otras cosas que pueden incluso pues dañar o contaminar lo que uno está haciendo. Entonces creo que ahí sí pues estar con Iván me ha ayudado mucho a conocer el proceso desde mucho antes de que terminara, por ejemplo, la universidad. Una pregunta que es chistosa y es, ¿habría algo que no volverían a hacer del proceso que ya han hecho o cómo llevan su proceso ha sido importante? No, yo creo que yo volvería a hacer todo lo que he hecho, o sea, siento que le he dedicado mucho tiempo, ha sido, sobre todo yo creo que es la disciplina la que igual pues ayuda a que uno tenga un rigor o que ayuda a que uno se mantenga en cierta medida constante en lo que está haciendo. Entonces creo que he sido muy consciente de eso y yo creo que no cambiaría nada, la verdad. ¿Y cómo les pareció el hecho de cuando yo les propuse hacer una exposición junto, ustedes dos solos, sabiendo que nunca lo habían hecho, que era la primera vez que como artistas iban a crear un proceso artístico? Pues porque ustedes crean un proceso ya en vida, pero digamos un proyecto artístico conjunto, ¿cómo les pareció esa idea? Es un reto grandísimo, o sea, de hecho es la primera vez, Camila, que yo le digo a Erika, esto está grande. Claro, hubo un día cuando, sobre todo la pieza en conjunto fue muy compleja, o sea, siempre pensábamos cómo podíamos hallar eso, porque algo que hemos tenido muy claro juntos y ha sido hasta qué punto llega cada uno con el trabajo del otro, porque es muy complejo. Entonces, hemos tenido muy marcados esos límites. Y cuando pensábamos en esa obra, era muy complejo porque hasta qué punto podía llegar yo o hasta qué punto podía llegar Iván, pero sin encontrarnos, sin tener una discusión, sin que alguien, no sé, sí. Sobre fue muy complejo. ¿Se la gozaron? Demasiado. Fueron varios días, porque la idea siempre duramos duramos más de un mes pensando. Fue más tiempo. Sí, que haciéndola, sí, realmente. Qué bacano. O sea, un reto. Sí, porque nosotros tenemos eso muy, muy marcado, lo que te contaba, o sea, entonces hasta dónde llegábamos o cómo encontrábamos algo o cómo no era un objeto, pero sí queríamos que, pues, si estábamos hablando de la exposición, cómo se podía encontrar sin que fuera un objeto específico, que fuese otra cosa que no estuviera en medio de nosotros. Entonces fue como bien complejo, pero divertido, sí, estuvo mucho.